La violencia generada por el crimen organizado sigue siendo uno de los temas más conflictivos y delicados en el país. El presidente insiste que ya no hay masacres porque el Estado no las perpetúa. Pero cada semana vemos asesinatos de 5, 6, 4 personas, desapariciones masivas y cada vez más un control del crimen organizado sobre el territorio nacional. Esto es lo que platicamos, con todo respeto, sobre este tema a lo largo del año. Efectivamente, una semana pues trágica en materia de inseguridad, con el asesinato del mando de Zapopan, este enfrentamiento con la Guardia Nacional en Ocotlán, emboscada, asesinato de 3 militares en Teocaltiche. Doctora, donde pues regresó la pesadilla luego de que en septiembre habían hecho una intervención militar policial contra la policía de Teocaltiche, sí. Un municipio pues que también están disputándose los grupos del crimen organizado. Y lo malo es que pese a tener más de un mes ahí, pues los monstruos, estos vehículos de blindaje artesanal, ahí siguen, y no solamente circulando, sino agrediendo directamente al ejército. Sí, pues de entrada muy lamentable este tema con relación a quienes salieron heridos de la Guardia Nacional. Entiendo que una de las mujeres militares perdió el brazo. Con un disparo de calibre 50. Imagínate lo que debe de ser eso. Y bueno, hace rato, a mediodía, subieron unas imágenes, unas fotografías de varias personas que componen la mesa de seguridad del estado de Jalisco, y la verdad es que sus rostros eran de miedo. ¿El jetómetro marcaba alto? Sí, era un jetómetro de tristeza y de miedo feo entre las caras del coordinador de seguridad, el señor Sánchez Berúben, el fiscal y el propio gobernador. Es que fue terrible. Hay que cuidar esas fotos, ¿no? Porque no se pueden subir. Hay un contraste, sin duda, con relación a la realidad que hasta hace 15 días el gobernador nos quería vender en su informe, en su quinto informe de gobierno, en el tema de seguridad, en donde decía que todo estaba muy bien, ¿no? Que había coordinación y que si esto está pasando es porque están atendiendo la condición de seguridad. Y el contraste que se ha vivido esta semana pasada y este fin de semana, pues es terrible, ¿no? Con relación a las cifras alegres, con relación al tipo de mensajes que mandan este tipo de bloqueos, la forma en la que se enfrentan, el tipo de vehículos artesanales que tú bien dices, que transitan como si nada por los diferentes municipios. Por la carretera. Y claro, y el tema de cómo... pues sí hubo una sensación de miedo y de pánico en Ocotlán, porque fue pues a plena luz del día y había muchas personas que no sabían qué estaba pasando. Entonces me parece que no hay un análisis muy claro de lo que está ocurriendo y de la realidad. Me preocupa ver este tipo de cosas previo al inicio del proceso electoral, ¿no? Sí. En un contexto muy complicado. A ver, evidentemente son eventos distintos y que tienen su propia explicación cada uno. El asesinato del policía de Zapopan, el enfrentamiento en Ocotlán y luego lo que vimos aquí en la carretera entre Jalos y Teocaltiche. No más que ahí el común denominador es el crimen organizado. El crimen organizado y que las víctimas son miembros de las fuerzas policiales, ¿no? O sea, las fuerzas del Estado de seguridad. Es decir, siempre he dicho que mientras el Estado no, digamos, responda de una manera contundente por sus policías, ¿no? Como sucede en Estados Unidos, es decir, finalmente, si alguien toca policía en Estados Unidos, está tocando a todas las policías y todas las corporaciones van a ir a decir, a ver, no es que sean más importantes, pero esto no, ¿no? Si se toca uno de los nuestros, el Estado responde de una manera muy fuerte. Y aquí estamos, la manera en que masacran a los soldados, que no tienen ni cómo repeler, no están preparados tácticamente, están ahí patrullando, entre comillas, ¿no? Y ¿de dónde venía este animal, el monstruo famoso? Los videos son terribles porque pasan la camioneta blanca de 3 toneladas con una caja de acero, pasa 3 veces. 3 veces, ¿no? O sea, entonces, quiere decir que
la policía municipal ni los vio ni los oyó, ¿no? Todo el mundo está muerto de miedo, tienen un control. Se acuerda que ya habíamos recuperado Teocaltiche, ¿no? Y pues no lo recuperado nada. Imagínate. En Ocotlán tiene el contexto de varios enfrentamientos, no es el primero, ¿no? Y donde, digamos, había casas de seguridad, hombre, qué novedad, ¿no? Entonces me parece que sí, lo que estamos viendo es un estado acojonado. Sí, qué terrible. Es que eso es lo que genera una sensación de incertidumbre, ¿no? Que el Estado no está ahí para atender las cosas de una manera ni más o menos organizada ni más o menos integral. Y otra vez tenemos que lamentar la desatención, el desequilibrio, pues el olvido profundo de lo municipal, ¿no? En términos de las policías municipales, con la desaparición de los presupuestos públicos federales que se asignaban en el Fonden, ¿no? Para poder atender estos temas, con la ausencia ya de la discusión sobre la homologación salarial, a quiénes sí, quiénes no. Es decir, creo que sobre la policía o sobre las y los policías siempre ha habido un retraso de las discusiones que incluso tendrían que pasar muchas por el Congreso del Estado. Entonces, a mí me parece que olvidar lo local sigue siendo lastimoso. Creo que las campañas merecerían retomar esa discusión desde el nivel más bajo de incidencia, que es lo cotidiano, ¿no? Que en este caso el gobierno federal apuesta o apostó a la desaparición por la Guardia Nacional. Claro. Y dejar casi morir por inanición a las policías municipales. Y esta semana vimos cómo se agrede un mando de la que en teoría es la policía municipal más fuerte del estado, como es la de Zapopan, pero como también vimos los fenómenos que pasan en las ciudades medias o municipios más pequeños, donde la policía municipal prácticamente es inexistente. No se vio una policía municipal de Ocotlán ayudando a los estatales y a la Guardia Nacional. Sí, caray. Y en Teocaltiche peor, porque hay videos donde se ve pasar el monstruo, esta pick-up de 3 toneladas, seguida de 2 patrullas de la policía de Teocaltiche, que ya la intervinieron, que ya descubrieron no habían desarmado la que había policías de con orden de aprehensión, que había policías con positivos en los antidoping. Había muchísimas irregularidades ahí que no sirvió de nada. El alcalde de Teocaltiche, que creo que es de Morena, no dice nada. El comisario de la policía de Teocaltiche, pues tampoco dice esta boca es mía. Y tampoco veo una reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional del tamaño de una agresión a una patrulla municipal como lo vimos el domingo. Claro, a una patrulla del ejército. Ya no era la Guardia Nacional, era una patrulla del ejército, ¿no? Sí. Que también lo que te habla es de lo mal entrenados que están, ¿no? O sea, les ponen uniforme, los mandan a la calle, literalmente al matadero, porque ellos no inician la agresión, pero tampoco saben cómo defenderse, claro. ¿no? Están totalmente expuestos. Una indefensión. ¿No? Y el tema es aquí, ¿qué sigue? ¿No? Había una intervención en Teocaltiche, están ahí en Teocaltiche donde había una relativa tensa calma, les estalla la crisis en Ocotlán, se viene en Ocotlán y vuelve a estallarles en Teocaltiche y luego ahí en Encarnación de Díaz también encuentran armas. Entonces la pregunta es ¿dónde está el principio de solución? ¿Qué van a hacer para contrarrestar todos estos desafíos y todas estas agresiones? Qué ganas de no ver lo bien que vamos en seguridad, Jaime. Que son a diario, que son todos los días, cuando no es en un municipio, es en otro. Te va a regañar, si no es en Jalisco, te va a regañar el gobernador. Yo nomás te digo. Oye, digo, si no es en si no es Jalisco, es en otro lado. Pero los dos son iguales. Les encanta hacer la bonita sección esta de cómo hacer amigos, ¿no? ¿Cómo hacer amigos? No, a ver, es que acabamos de escuchar un informe del gobernador pues que fue totalmente, digamos, triunfalista, bien, ¿no? claro. Y acabamos de ver más fosas, más ataques, más control del crimen organizado, más policías municipales desmanteladas. Desdén sobre las víctimas. Sí, un desdén absoluto. O sea, no hablo hoy, son 3 soldados muertos. Sin duda. ¿No?
Y en Jalisco también la violencia no se ha reducido y sin embargo también hay municipios en donde esta ha llamado más la atención. Tenemos el caso de Teocaltiche y Tapalpa, en donde se registraron recientemente enfrentamientos que además dejaron en evidencia cómo la delincuencia organizada tiene armamento y equipo muy superior al que podrían contar las corporaciones, incluso las corporaciones federales. Esto pues ha permitido que actúen con total impunidad y deja, por supuesto, a la población en la total indefensión. Y bueno, efectivamente, Tapalpa fue una condición muy complicada, la detención de un personaje llamado, al que le dicen el CR, involucrado en el secuestro y desaparición de un coronel de la Guardia Nacional. Fue un día de terror para Tapalpa, aparentemente todo regresa a la normalidad. Lo grave es que pensemos que la normalidad es que puedan llegar a hacer este tipo de operativos, que haya muertos o heridos, nadie sabe nada, que simplemente se retire el ejército y deje a las poblaciones en la indefensión. Ocotlán, Teocaltiche, ahora Tapalpa, un fin de año terrible para la seguridad pública en Jalisco, pese a que el gobernador dice que todo va muy bien, Jaime. Todos los sobresaltos de inseguridad en Jalisco han tenido que ver con temas de grupos del crimen organizado que tienen controlados cada día más territorios en Jalisco, pero se puede leer al menos de dos formas, ¿no? Hay una fuerte presión de Estados Unidos porque se vaya dejando los abrazos no balazos y haya acciones contra el narco, ¿no? Me parece muy curioso que estas acciones se den luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel con Biden. Y otra cosa que deja reflejada, que este discurso de la coordinación entre corporaciones castrenses con corporaciones civiles, ya sean federales, estatales y municipales, pues nomás no existe. Ay, no, sí existe. Coordinar significa, ahí luego te aviso qué pasó, ¿no? Sí, o sea, no hay. Coge los casquillos. No hay. Oye, sí, ya que vamos, va a barrer. No hay, y muy preocupante, no había patrullas estatales en Tapalpa. Tuvieron que ir de Ciudad Guzmán a Tapalpa, llegaron 2 horas después, y cuando llegan, los mandos militares les dicen, oigan, nadie solicitó ayuda. Claro, justo era el punto que quería tocar, porque si hay una constante, digo, con algunas excepciones, pero si hay una constante en este tipo de operativos, es la ausencia, no digamos de la policía municipal. Esa no existe. Esa no existe en ya, ningún lado. sino de la estatal en esas regiones. Es decir, pensando en que en Tapalpa, como ya se sabía, hay muchos narcos que les gusta tener sus casotas, sus cabañas, en algunos fraccionamientos donde los propios políticos tienen sus casas. Es una cosa realmente sorprendente que ahí mismo haya y muchos casas empresarios, del crimen organizado muchos y de los mejores, de los empresarios más ricos del estado y del gobernador del estado conviven en un mismo fraccionamiento. No haya habido presencia estatal, es decir, son las fuerzas federales, la Guardia, el Ejército, que quizá más bien prefieren que no esté la policía estatal porque o estorba, luego les avisan, estorba, o estropea el operativo, o les avisa o qué sé yo, pero lo cierto es que no hay presencia. Eso parecería relevar de la responsabilidad al gobierno del estado, pero no. El gobierno del estado más bien está incapaz de intervenir en los casos y más bien espera a que sea el ejército o la Guardia Nacional la que actúe, ¿no? Además, lo que dice el gobernador, bueno, es que es un operativo federal, a nosotros no nos avisaron ni tienen por qué avisarnos, porque nosotros nomás nos ponemos a su disposición. No, yo creo que lo verdaderamente grave es que hay una connivencia entre las autoridades locales, ¿no? No solo a nivel municipal, muy probablemente también estatal, policías, algunos otros mandos, que es lo que permite que estén ahí durante años sin que nadie los haya tocado. No. El asesinato del coronel fue en enero. No, en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado, casi un año pasó, sí, para que pudiera intervenir alguien. Y el señor vivió ahí todos los días, ¿eh? Se tardaron un año. Todo el mundo sabía que estaba ahí, en agarrar ahí campante. En agarrar al CR, que a la segunda semana de la desaparición de este coronel, que andaba turisteando en Tapalpa, estaba de vacaciones, el señor venía de Tamaulipas
llegó a Tapalpa, todo el halconeo que hay en Tapalpa, como hay en Teocaltiche, como hay en Encarnación de Díaz, le dijeron al cerro, oye, aquí anda un verde, ¿no? Como les dicen. Fue coincidencia, fue una casualidad y lo agarraron y por eso una revancha del ejército, un poco decir, me tocaste a unas vacaciones. ¿No? A ver, habíamos hablado de este tema la semana pasada, porque si recuerdan, cuando los militares y la fiscalía concluyen que quien levanta o priva de la libertad al coronel es el cártel Jalisco Nueva Generación, dicen que mandan 2,000 elementos del ejército, de la marina, a rastrear, a buscar al coronel, a buscar a los responsables. Lo mismo dijeron ahora que mataron a 3 soldados en Teocaltiche. Dijeron, vamos a mandar 1,100 soldados a Teocaltiche. Dices, bueno, 1,100 soldados en Teocaltiche, vas a ver a uno en cada esquina. No tienen ni dónde comer. Oye, ¿no? vas a ver, ¿dónde se hospedan? Vas a ver a uno en cada esquina. Bueno, vayamos a ver y hacer una crónica de cómo están los soldados en Teocaltiche. Pues fue solo el anuncio. No, claro, a ver, y nunca llegaron parte los de la soldados estrategia militar, ¿no? Y me parece que es muy grave. Ahora, lo que es muy grave es, digamos, que todo se hace extrajudicialmente, igual como tuvieron el famoso Nini, que no tiene orden de aprehensión en México, fue una petición de detención para extradición. A eso me refería yo de la presión estadounidense, ¿no? De Estados Unidos, claramente. Aquí, contra el CR, nadie en el Estado lo está investigando, ¿eh? ¿Sí? Nadie. El señor no ha cometido ningún delito. Ese es el tema. Pues yo por eso creo que tiene que ver más con que, para mala fortuna de ese militar que estaba de vacaciones, lo levantaron pensando en que andaba husmeando y entonces vino la revancha, digamos, el manotazo del ejército. Pero la revancha no es justicia. No, exactamente. Yo creo que es el gran tema. Ahora, es totalmente selectiva, ¿no? Es reactiva la reacción contra el crimen organizado y no se está construyendo algo que podamos decir, mira, qué bueno que estén combatiendo al narco. No, están haciendo sus propias vendetas. Ahora, lo importante es que esta detención, ojalá, pacificara Tapalpa. El tema es que en México y en Estados Unidos se ha hablado siempre de que se detiene a objetivos del narco y la industria del narco sigue viento en popa, ¿no? No, a ver. O sea, no hay una ganancia. Pero no es nomás el narco, es el crimen organizado en general, que es el gran tema. Es decir, que controlan, ¿no? Hoy, esta semana, pues, ¿no? Hay 3 reportajes sobre el crimen organizado y el aguacate en esta zona el sur de Jalisco y Michoacán. En el New York Times, en Los Angeles Times, en revistas especializadas. Eso es lo que están controlando, ¿no? Y eso no es narcotráfico, eso nada tiene que ver con el fentanilo. Eso a Estados Unidos le vale absolutamente Wilson, ¿no? Para decirlo en inglés, ¿no? Y a nosotros sí nos está afectando. Los gringos te van a decir, oye, detengan al que está deforestando, ¿sí? Al que le está cobrando piso a los No, al contrario. Ese es el problema de ellos, ¿no? Si pensamos que el crimen organizado se va a resolver por intervención de Estados Unidos, la estamos regando terriblemente. Claro, los precursores químicos del guacamole son los aguacates que cultivan en la zona. Es la cebolla. Sí. ¿No? Sí. Entonces, y es crimen organizado. Ya no es narcotráfico, es crimen organizado muy diversificado que cobra derecho de piso, que cobra montón de cosas y que está no solo desahuciando a las industrias agropecuarias que hacían bien las cosas, sino deforestando clandestinamente. Y si el gobernador dice que eso es federal, también estamos fregados. A ver, yo creo que tiene que haber una explicación de las autoridades estatales para decirnos simplemente por qué no había patrullas de la policía estatal en Tapalpa, que es un pueblo mágico, que era fin de semana. Es parte de la magia. Que era desaparecieron. Desaparecen. Bueno, hay cosas que decir ahí, ¿no? En fin. Vamos póngale el nombre. Póngale el nombre, fue un video muy bonito esta semana. Fue justamente en la FIL. El gran dislate de la FIL y es de Samuel García. Vamos a ver esto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Y antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, cuáles son mis mejores 3 libros, les recomiendo el libro del Federalista.
que escribieron los 3 Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Usted póngale el nombre. David, empezamos contigo. Pues es un gran farsante y un simulador. No solo no escribió el libro, sino que ni siquiera lo ha leído. Y es un cuate que se ostenta con 3 doctorados. ¿El simulador o qué le vas a poner? El impostor. El impostor. Oye, sí superó a Peña Nieto. Sí. ¿No? ¿Tú cómo le vas a poner? Peña 2. No, yo le voy a poner tropecé de 9 con la misma piedra, ¿no? Es decir, dice, no, yo no voy a caer, y hace exactamente lo mismo, le cambia el nombre a los autores, dice James y Madison, ¿no? Como si fueran distintos, es James Madison, y le faltó Joy, y el libro no se llama, como dijo, no es El Federalista, se llama Papeles Federalistas, que sí es un clásico del federalismo estadounidense, y además que diga en inglés los The padres Founding fundadores. Fathers. Hijo, mano, bueno, ahí tiene a Samuel García. Nosotros vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en un momento más. No le cambie. Gracias por continuar aquí en Con Todo Respeto, en este recuento especial del año, de los temas que abordamos y donde desde luego pues destacó el asunto de esta crisis desbordada de inseguridad y violencia. Tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, su estrategia favorita de combate a la violencia es el combate estadístico, ¿no? Hacen sus enfoques, hacen sus comparaciones de mes con mes o de año con año sin respetar criterio alguno, para tratar de hacer como un balance, un autobalance positivo o ver el vaso medio lleno en sus políticas evidentemente fallidas de seguridad. Manejo estadístico que se cae a pedazos por todos estos sobresaltos de violencia extrema que pues se registran prácticamente todos los días en el país y en el estado. De eso también platicamos aquí en Con Todo Respeto. Sí, la verdad es que por la forma tan ligera de la declaración de Sánchez Berúben apunta, a mí me hace sentir más a este tipo de salidas fáciles que han encontrado los gobiernos para ya deshacerse de los temas, como sucedió con los estudiantes de cine, bien dices, o como digo, guardando las proporciones con la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? Tratar de pues armar un rompecabezas que medio tenga certezas, que tenga algunas cuestiones que sean verdaderas y con esto armar una historia. Me parece además que se salieron del esquema que venían trabajando muy cercano a las familias de Lagos de Moreno, a las familias de los 5 jóvenes. Hoy platicando con periodistas de Lagos de Moreno decían esto, fue una sorpresa, no hubo ninguna información previa a la familia, no hubo ninguna información previa a quienes han estado en el trabajo de investigación en Lagos de Moreno, y entonces esto hace más pensar en que se la sacó de la manga el coordinador de seguridad de una manera irresponsable, sin tener todavía el sustento, porque además él dice que se supone que es una suposición, tampoco lo da como una certeza, y entonces si no hay 100% la seguridad de que los restos ahí hallados sean los de los jóvenes, me parece exageradamente irresponsable que lo haya declarado. Además contradice una versión inicial del fiscal. Sí, claro. Sí, claro. Que había dicho que no. Que había dicho que no. Había dicho, a ver, los cuerpos que se encontraron en ese horno de ladrillo no son. Aunque habría versiones también desde antes, que a esos jóvenes, desde la primera noche que los empezaron a buscar, les dijeron, son los que quemaron ahí, y si hayan llegado 10 minutos antes, hayan visto a quienes los echaron ahí. Entonces, digo... De hecho, hay un detenido, por eso ¿no? dice Digamos que la investigación lleva a que efectivamente los agarraron y los llevaron ahí. Pero, como bien dices, esto se sabía desde el primer día, ¿no? Luego nunca pudieron probar que fuera eso. Y da la impresión de que efectivamente están como armando una verdad histórica para darle el carpetazo al asunto. Porque esos son unos, los de la ladrillera, otros los de la bodega y el del coche incinerado, sí, que fueron las primeras versiones que no dan. Y sí, efectivamente genera mucha suspicacia el hecho de que el coordinador de seguridad salga a decir que siempre sí son, cuando el fiscal había dicho que no.
Yo creo que hay una maldición en muchos casos, una maldición de Ayotzinapa en muchos casos de desaparecidos y de muertes de este tipo, porque al final no están pudiendo o no quieren dar a conocer los hechos y la realidad y la verdad como sucedieron. O bien por impericia, que no logran saber y entonces tienen que inventar una verdad, o bien porque hay alguna razón que impide dar a conocer esa verdad. Una razón política incómoda. Puede ser, o de amenazas del crimen, en fin, la que sea, pero o porque no pueden o porque no quieren. Pero el hecho es que hay muchísimas historias inconclusas, la inmensa mayoría, lo cual lo hace mucho más trágico, sobre todo para los familiares y los parientes y los cercanos que no sepan realmente qué ocurrió. Que imagínense ustedes que como padre estés buscando a tu hijo y no sepas si son esos restos allá o aquellos huesos allá o quién sabe qué cenizas en otra parte. Es realmente terrorífico. Y como en el cine de terror van a ser muchísimas películas basadas en hechos reales, pero nunca con la historia fidedigna. Y eso es lo que a mí más me duele. Supe de una mamá de uno de estos chavos que decía, a mí nomás díganme dónde están ya para quedarme tranquila, entréguenme algo. Claro. Ni siquiera existe esa posibilidad. Pero otra vez, justamente los gobiernos llega un momento en que tienen que llegar a una conclusión y así como en el caso de los estudiantes del colegio, a ver, pues sí, tú dices, los disolvieron, no quedó nada, ¿no? Y tengo un testigo que lo dice y con ese testigo armas toda la historia y el gobierno cierra el caso. Claro. Los padres no. Ese es el gran tema. Es decir, da la impresión de que el gobierno, y no sé, a lo mejor sí, todo ya va a decir, bueno, lo más probable es que sean esos, pero no podemos saber. Y llega un momento en que la investigación tampoco pueda avanzar. Pero tampoco pareciera que hay esa gran intención. Claro. A ver, y mencionaban el caso de los chicos del CAP del 2018, que fue el caso que yo creo que empezó a visibilizar como nunca antes el grave problema de los desaparecidos, que ya estaba latente desde hace años y que yo siempre me preguntaba por qué no detona. De 2018 para acá ha detonado y es un tema de todos los días, los desaparecidos. Si se acuerdan cuando se da la alternancia, llega el actual gobierno de Enrique Alfaro, se descalifica la investigación de los chicos del CAP. No, incluso antes, que es lo que le cuesta la salida. En una entrevista que le da Luis Octavio Cotero al periódico El Occidental, él les dice, no es cierto, no hay pruebas de que esto sucedió, todo es una suposición, y eso es lo que le cuesta la chamba a Cotero. Y efectivamente no había pruebas. Sí. Entonces llega el nuevo gobierno y dice, eso no es cierto, nosotros vamos a reiniciar la investigación, y igual que la verdad histórica, nunca hubo una verdad alternativa o una verdad definitiva. No se llegó a lo que sucedió con esos chicos. Después de varios hechos pues de violencia ahí, de una crisis de inseguridad que ha hecho que poblaciones enteras, comunidades enteras de Teocaltiche se desplacen a otras zonas, a otros municipios, pues ha habido una acción a partir de una intervención que hubo, la tercera que ha habido en la comisaría de Teocaltiche, y eso ha provocado toda una serie de acciones policiales que han sorprendido, 4 Big Brothers que tenía ahí el crimen organizado, intervenciones policiales donde encuentran policías con órdenes de aprehensión, positivo en drogas, que ya habían sido de alguna manera involucrados en temas de delincuencia, que seguían patrullando en Teocaltiche, y lo que falta decir de todo un sistema de túneles que también encontraron ahí, de quien dominaba por años la zona, más ligado al cártel de Sinaloa. Así, el tema de Teocaltiche, que habla de todo el control que tenía el crimen organizado, Diego. A ver, efectivamente es un caso paradigmático en varios sentidos. Primero, porque es la tercera vez que desarma la policía de Teocaltiche. ¿No? Sí, es la tercera. No es que, encontraron algo. Segundo, porque había una videovigilancia que ya habían encontrado en San Juan de los Lagos hace unos años, pero que ahora estaba ahí y nadie la vio. La gran pregunta es, ¿desde hace cuánto el gobierno del Estado sabía que esto ocurría? Es decir, muy bien por el operativo, muy bien porque haya llegado el gobierno estatal, el gobierno federal a tomar efectivamente, que es un municipio que es estratégico porque por ahí cruzan las carreteras libres, ¿no? Entonces, digamos que conectan Guanajuato, Jalisco con Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán. Es una zona muy importante en términos de comunicación para el crimen organizado. Pero ¿desde hace cuánto, Erika, el gobierno sabía esto? ¿Cuántos policías municipales hay así?
¿no? Es decir, sí. O sea, ¿Cuántas comisarías están haciendo? ¿No? O sea, en un cálculo que se hizo en 2019, un estudio de inteligencia que mandaban de la Federación decía que 69. Sí. ¿No? Y nadie ha hecho nada, ¿no? ¿No? Agarraron el documento, lo guardaron, qué barbaridad, ¿no? Es decir, me parece que lo que, si bien podemos decir qué bueno lo que está pasando en Teocaltiche, lo que dice es cuánto de esto pasó y por qué esperaron tanto. O sea, desde el 21 había comunidades desplazadas, había estos grandes enfrentamientos con decenas de muertos, y ahí, porque ahí hay una disputa, y los que no están en disputa, entonces está todo en orden. Más las redes de complicidad que tejen entre las comunidades, no necesariamente porque estés a favor suyo, sino porque no tienes otra opción, ¿no? El hecho de rentarles o prestarles una casa, el hecho de, pues los famosos toques de queda que no son oficiales, pero que todo mundo sobreentiende, los desplazamientos que tú mismo has señalado. Yo creo que lo que estamos viviendo en varios municipios de Jalisco es literal zonas de guerra o zonas tomadas por estos grupos criminales, que ciertamente así debe de haber muchísimas otras más. Podríamos casi asegurar que Lagos de Moreno está en la misma situación, ¿no? Sí. Y algunos otros municipios que están en la frontera con Zacatecas, de los cuales ni siquiera sabemos y hablamos. Incluso desde que terminó el sexenio pasado con Aristóteles Sandoval, quien se encargaba de los exámenes de control y confianza de las fuerzas policiales, pues hablaba, ¿no?, de estos temas, y el gran debate era, pues, ¿qué hacemos, no? Si no pasan los exámenes de control y confianza, o qué estrategia armamos para que entonces no puedan irse de aquí e irse a las filas de la delincuencia. No lo sé, yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que resolver en ese sentido, con planteamientos mucho más estratégicos y muchísimo más poderosos. Las que salen perdiendo siempre, sí o sí, son las comunidades. Claro. Las comunidades que se entretejen a la par del miedo, a la par de la sobrevivencia y a la par, pues, de estar viviendo con este tipo de estrategias, ¿no? Yo recordaba la semana pasada cómo desde el 2010 hay expedientes judiciales en la entonces Procuraduría, donde un gobierno priista que llega en el 2010 acusa a su antecesor panista de haberle rentado al entonces al cártel ¿De Sinaloa o a los Zetas? No, eran los Zetas. Claro. A los Zetas. Que era el enfrentamiento de aquel momento. Era el entonces enfrentamiento que tenían porque los Zetas querían combatir al cártel de Sinaloa, que siempre ha dominado en esa zona. Desde el 2010. Un soborno de 500,000 pesos inicialmente, luego de 1,000,000, para dejar intervenir todo el sistema radiopolicial de la policía, para saber cuándo iban a entrar la policía estatal, algún cuerpo. Hombre, qué decente, porque normalmente lo hacen sin pagar, ¿eh? A un cuerpo militar. Se vieron decentes, se vieron generosos. Desde ahí, entonces no pasó nada. Han pasado casi 13 años y no pasó nada. No hubo nada que detuviera esa infiltración ni ese dominio que tenía el crimen organizado de esa zona, sea un cartel otro, ¿no? En el 2010 se la disputaban los Zetas y el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa. Hoy es el cártel Jalisco con el de Sinaloa. Pero el caso es que los gobiernos no recuperan los territorios. Ese es el gran tema. ¿Y cuál es el municipio, recuérdame, que no tiene gobierno? Gilotlán, cierto, ¿no? Que también está. Ese es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Gilotlán, Quitupan y Santa María del Oro es una franja, son los municipios que están pegados al sur de Jalisco, pegados a Tecapaltepec. Ajá. El municipio, digamos, que controla el crimen organizado, de donde es el origen del cártel de Jalisco. Les tocaron unos vecinos, ¿sí?, conflictivos. Junto con algunos municipios de los Altos, con los de la zona norte, con el municipio donde vive el Mencho, supuestamente, en Tonaya, son los municipios con menos delitos, ¿no? O sea, tú ves que Gilotlán tiene 0 delitos, ¿no? Pues no hay quien los cuente. No hay quien los reporte, ¿no? Pues ¿cómo? Sí, o sea, tiene un gobierno ciudadano, ¿no? No tiene gobierno. Claro, claro. Tiene un consejo municipal que ha renunciado 3 veces. Muy a propósito de eso, me acaban de comentar, gente que está en el tema ahí del comercio de autos, que en el tramo de Jalostotitlán-Tepa es la
el tramo de autopistas más peligroso y donde más asaltos de coches nuevos se comete. Y que hay una amenaza de que nadie puede ir a poner una denuncia a Tepa. Por eso en Tepa no hay, está a la baja el registro de esos delitos. Entonces es un tema también ahí de corrupción, de infiltración policial, que pues qué bueno que se empiece a combatir y ojalá haya pues un antes y un después. Ojalá. Y que no nomás quede como... Pues, pero a lo que va es que el combate estadístico, ¿no? Pues sí, tú puedes decir, estos municipios no pasa nada, ¿no? Como en viven, ¿no? Aquel famoso cuento de García Márquez, en este pueblo no hay ladrones, ¿no? Claro, sí, claro. Había desaparecido todo, pero en este pueblo nadie se roba nada, ¿no? Entonces, no puede hacer, no es echarle mal al gobierno, simplemente la estadística no puede ser confiable. Exactamente. Es decir, no podemos pensar que porque estamos ganando la estadística, estamos ganando la seguridad. Han sido incontables las veces en las que el gobernador del estado ha atribuido el incremento de la violencia familiar, de pareja o doméstica a lo que ocurre en las casas y a lo que se queda entre cuatro paredes. Innumerables veces él ha dicho y se ha justificado diciendo que ahí es en donde no puede entrar. Lo hemos escuchado a lo largo del año al menos unas 3 veces, cuando al cierre de este año las carpetas de investigación abiertas por este delito de violencia de pareja o de violencia familiar han sido los más altos en los últimos 6 años. De estos y de otros temas que tienen que ver con el incremento de la violencia contra las mujeres y la ausencia de estrategias preventivas y de socialización, hablamos a lo largo de todo este año. Ahí tiene usted otro trágico y doloroso caso, uno más. Y en este programa hemos dado cuenta de todos los casos, de esta situación, de este gran tema que nos aflige a los jaliscienses y no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Jaime, ¿tú cómo ves este caso en particular? Pues dolorosísimo. Por lo pronto, en el caso de Lagos de Moreno hubo una respuesta un poco más ágil del gobierno, porque el mes pasado, con el tema de las 4 jóvenes de Encarnación de Díaz, no les quisieron recibir la denuncia en Lagos de Moreno. Por eso las familias tienen que irse a Aguascalientes, y luego le preguntan al responsable de la seguridad en el estado y dice, no, ya no podemos hacer nada porque ya denunciaron en Aguascalientes, cuando era habitantes del territorio jalisciense y es por oficio. Entonces, bueno, errores como ese hacen ver a una autoridad que está como pasmada ante una problemática que desde donde se le vea los tiene totalmente rebasados, en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Tampoco en lo federal hay una respuesta atinada al grave problema de las desapariciones que en Jalisco se dan, es donde más se dan, pero que se repite en muchos estados de la República. ¿Cómo imputar responsabilidad, cómo deslindar responsabilidades, Diego, entre los distintos órdenes de gobierno? Porque parecería que esta bronca se la han aventado sobre todo los gobernadores, ¿no? Yo creo que es bronca de los 3 niveles de gobierno, porque el gobierno municipal, ¿no? También es del territorio. El alcalde Cuitli Gómez, no me acuerdo cómo se llama. Él de todos modos se fue al partido de fútbol porque la Copa Jalisco es mucho más importante ver jugar al equipo de Lagos contra Cihuatlán, ¿no? Que buscar a 5 chavos de Lagos. Y el gobierno federal, por supuesto que también se está haciendo güey. ¿Hace cuánto que no viene en China a Jalisco siendo el estado con mayor crisis, ¿no? Ya, les valió. También se dedicaron a hacer listas y andan buscando explicaciones. Ya el presidente dijo, no, ya los andan buscando los servidores de la nación, ¿no? Ahora, el gobierno del estado, ¿qué sí le toca al gobierno del estado? 1, ¿no? Primero, sí deberíamos tener una policía. Segundo, le toca a la fiscalía. Este es un delito del fuero común que tiene que investigar la fiscalía local. Y en eso no se puede sacar el bulto, ¿no? Y tercero, que el territorio y las carreteras de Jalisco, pues las tiene que cuidar Jalisco. No le puede echar la bronca al gobierno federal, nomás porque hay una pistola 38 y eso ya es arma exclusiva del ejército, o de ahí para arriba, ¿no? Entonces me parece que sí hay una manera
le están queriendo sacar al bulto y luego a empezar a manejar las estadísticas, que eso me parece que ya es de lesa humanidad, ¿no? Cuando ya lo que están jugando es a cómo le hago para bajar el número y no para encontrar culpable. Hay un detenido por cada 400 desaparecidos. Es decir, tienes 8.400 casos ya, más o menos. Creo que había 2 sentencias, ¿no? 21 sentencias, pero además a lo largo que se han dado, pero no las ven desde atrás, ¿no? 21 sentencias contra 8.400 casos de desaparición. Que se han dado en este sexenio. El nivel de impunidad es brutal, ¿no, Sonia? ¿Qué estás viendo tú en estos casos? Porque no están actuando. Hoy escuchaba una declaración, por ejemplo, de un diputado de la zona de Los Altos que decía, está lleno de policías, o sea, ahí está la Guardia Nacional, ahí está el Ejército, ahí hay destacamentos especiales de la Policía Estatal y no vigilan nada, o sea, no puede circular por no puede circular por las carreteras, no puedes ir de un municipio a otro, no puedes ir a las comunidades siendo un ciudadano común y corriente porque el riesgo es ese y tenemos autoridades que no están haciendo su trabajo en los 3 niveles. Es decir, los ayuntamientos ya sabemos que renunciaron totalmente o están participando las policías con el crimen organizado. La Policía Estatal no está haciendo nada, o sea, no pinta para nada, ni en la seguridad, ni en las desapariciones. ¿Para qué queremos un gobierno estatal que no hace su chamba? Por más que aseguren que por ser delincuencia organizada le toca a la Federación, la responsabilidad de la seguridad de los jaliscienses es del gobierno del Estado y no la está garantizando. Y la Federación, o sea, somos uno de los estados con más presencia, o por lo menos con más anuncios del envío de elementos de la Guardia Nacional. Adán Augusto López. Sí, también. Y no pasa nada, o sea, los vemos y ahí están, o sea, los vemos a la Guardia Nacional, por ejemplo, yo que camino mucho por el centro de Guadalajara, los veo allá afuera de la Policía Estatal, los ves en el centro. Y hubo una balacera ahí por la Prepa 1 y ni cuenta se da nadie. Vamos al siguiente tuit, porque los jóvenes de la Universidad de Guadalajara comienzan a movilizarse con el tema de las desapariciones. El tuit no lo da Zonadox y dice así, con la consigna, quienes somos jóvenes no conocemos otro país que uno lleno de sangre y de violencia. Pero no podemos normalizar esta realidad. Estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG cerraron Periférico. Fueron 2 manifestaciones, una en la mañana, otra en la tarde, y convocan ahora una gran manifestación para el día 30. Me parece que por fin vemos una movilización de este estilo. Habíamos tardado mucho, estamos normalizando demasiado este tema, Erika. Sí, yo creo que es muy oportuno que lo haga o que esto salga del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que hacía falta que lo vieran, ¿no? Al mismo tiempo hubo paros de 15 minutos el día de ayer a las 4 de la tarde y a las 11 de la mañana, convocando a toda la comunidad universitaria. A mí me parece que la esencia de la universidad también es esa, que es el reclamo por la no normalización de este tipo de asuntos referentes a los temas de desaparición y en Lagos de Moreno, y porque de nueva cuenta también pues hay uno de esos chicos de Lagos de Moreno que es integrante de la comunidad universitaria, y en este momento pues también estamos en el proceso de depurar protocolos y demás situaciones. Me parece que es una reacción que hacía falta, y que además movilizando jóvenes es algo que urge y que es muy importante, ¿no? ¿Ves a otras universidades sumándose, Jaime? Yo creo que no hace falta, pero este movimiento de la Universidad de Guadalajara, después de un caso que conmocionó tanto, primero a la comunidad de Lagos de Moreno, luego a Jalisco, al país. Y al mundo entero. O sea, al mundo entero, es una noticia que trascendió fronteras. Creo que puede ser el epicentro de una movilización, sobre todo los jóvenes. Creo que la movilización de las universidades se puede dar de forma natural y orgánica, porque desde hace al menos una década, en el número de muertos, en el saldo de muertos anual en México, el mayor número de asesinados está en el rango de 18 a 22 años. Es decir, ser joven en este país
es una gran posibilidad de que seas víctima de este tipo de violencia de los grupos del crimen organizado. Entonces, creo que es un espacio natural de donde tiene que venir una protesta, como la decían ayer los líderes universitarios y algunos estudiantes que entrevistaron, que hicieron algunos cartelones, tanto en Lagos de Moreno como en centros universitarios de aquí de la zona metropolitana, en el sentido de que, pues, como jóvenes han crecido oyendo solamente temas de guerra del narco y donde muchos jóvenes han sido víctimas. A ver, yo creo que salieron un poco tarde, pero creo que nunca es tarde para algo así. Digamos, la federación como tal, la organización estudiantil, me parece que en otro contexto, en otro momento, hubiera sido mucho más rápida y mucho más contundente su salida, su protesta. Esta vez creo que la midieron un poco, de 15 minutos, escalonada, no estuvieron todos presentes. Y esto que decía Erika me parece que es justamente el reflejo de una reacción mucho más orgánica, más espontánea, más indignada de los estudiantes del CUSH, que esos no están en las federaciones ni en ningún tipo de instancia. Y eso obligó a la propia federación, a la FEU, a tomar un poco, a buscar retomar el liderazgo. Y me parece que deberían de estar marchando y protestando, o al menos comunicándose de alguna manera, todas las universidades, porque efectivamente, como decía Jaime, es un tema de juventudes, de jóvenes en esa edad, que es el rango universitario. Y creo que parte de que no se junten, por ejemplo, el ITESO con el TEC, con la UDG, tiene que ver por las, digamos, diferencias políticas entre las direcciones y las instituciones, y no tanto por la digamos, similitud o la coincidencia entre jóvenes, ¿no? Yo creo que si se movilizan los chavos, recuerda, hace 6 años estábamos cerrando el sexenio de Aristóteles, más o menos con una crisis similar con los estudiantes del CAF, ¿no? Sí. Claro. Y ahí la universidad se movilizó mucho más que lo que se ha movilizado ahora. No sé si están extrañando a Raúl Padilla, y ese era el reflejo que tenía Raúl, ¿no? Salgan, muchachos. Y que está faltando. No, de tener una sensibilidad política que yo creo que sí está faltando en la universidad en este momento, ¿no? Ese reflejo, Pero más allá de eso, yo creo que a los chavos les está faltando también reflejo, ¿no? Sí. Les sobra prudencia y les falta reacción. Yo creo que la FEU debió haber salido mucho más pronto y contundente. O sea, para mí, mucha gente preguntó, ¿dónde están? Pero no nada más la FEU, sino yo creo que eso trasciende, son todas las universidades, porque es un asunto que increpa y que atiende a todos. La juventud en este estado está en peligro. O sea, y cada vez son más jóvenes los que están así. Yo creo que la única marcha que interpela sin distingo de universidad es la del 8 de marzo, en donde todas vamos, ¿no? Pero algo como esto me parece que nos debe de interpelar desde la esencia del ser joven y de qué te permites vivir o dejar de vivir en este país y en este estado. Sí, tal vez porque el caso CAF visibilizó como nunca el caso y el problema de las desapariciones en Jalisco, marcó y provocó muchas más movilizaciones que ahora en el caso CAP. Si se acuerdan, marcó el cierre del gobierno de Aristóteles Sandoval. Y es el inicio de la glorieta de los desaparecidos. Exacto. Y hoy yo creo que este caso, por la hazaña, por la todo lo que ha impactado, en los videos, por la reacción tardía de las autoridades, por la reacción tardía incluso de las movilizaciones, y creo que puede traer un cierre también mucho más. Al cable siguió la crisis de los trailers del CEMEFO, y acá estamos 4.200 cuerpos sin identificar. Y además es una tras otra, tras otra. Es impresionante que si uno se va atrás, las protestas, las manifestaciones, las reacciones que fueron en su momento mucho más fuertes, eran por una fracción de lo que hoy estamos viendo. Es decir, normalizamos la violencia a unos niveles que por muy poco, es decir, la movilización más importante en la historia de este país fue la de 2005, en la Ciudad de México, vestidos de blanco, en contra de la inseguridad, en el sexenio como jefe de gobierno de López Obrador. Y el punto de quiebre había sido el secuestro y asesinato de Martí. ¿No? Sí. We need strong borders.